Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de cómo es la convivencia en una pareja como la nuestra. Sí, hemos decidido tratar este tema porque en China existe la idea bastante extendida de que cuando una pareja supera los 7 años juntos es como que ha pasado la prueba de fuego de su relación. Lele siempre decía, ¡ay, los 7 años juntos! ¡Ay, los 7 años juntos! Que es muy importante, que es muy importante. Y yo pensaba que era algo tradicional de este país, pero hemos investigado un poco y no. Resulta que esto viene de una película de 1955 protagonizada por Marilyn Monroe y que en España conocemos como La tentación vive arriba, aunque en México y en Argentina hicieron una traducción del título más fiel al original y la llamaron La comezón del séptimo año, para que veáis hasta qué punto llega la occidentalización de este país sin que muchas veces la gente se dé cuenta de ello. No sé si lo apreciáis bien porque está la imagen a contraluz, pero en estos momentos hay un par de vecinos o tres que están teniendo una conversación a distancia en el pueblo. Esto es muy habitual del mundo rural en China. La gente a menudo no se acerca para tener una conversación, simplemente suben el volumen y ya está. Y a mí esto es algo que me da mucha gracia. Espero que si un día vengo a vivir a un pueblo de estos, me convierta en un experto de este tipo de comunicación. Para empezar, aunque las diferencias culturales pueden ser muy importantes, también hay otros aspectos que pueden dar problemas. ¡Que te caes, Lele! Sí, en cantidad de países del mundo, al margen de nuestras diferentes herencias culturales, ocurre que las personas tendemos a casarnos con aquellos con un nivel cultural y económico muy similar al nuestro. Y una cosa de la que nos hemos dado cuenta es que a veces a los occidentales, cuando venimos a China, nos cuesta un poco apreciar las diferencias en estos dos aspectos. Por ejemplo, en China la mayoría de los ricos son solo de segunda generación y muchas veces no tienen un estilo de vida muy exclusivo. Y también es bastante habitual que personas de clase baja hagan un enorme sacrificio económico con tal de acceder a productos de gama alta como un iPhone o un BMW. A ver, no estoy diciendo que en China no haya diferencias económicas, lo que digo es que a veces es difícil determinar la clase social a través de la apariencia o del consumo de una persona. Además, en China no hay tantas universidades privadas y las públicas son las más prestigiosas. Claro, en China los estudiantes ricos y los pobres, entre comillas, conviven en los mismos centros formativos de alto nivel. Por ejemplo, poco antes de conocernos Lele y yo tenía un amigo mexicano que empezó a salir con una chica china y los dos siempre dimos por hecho que ella era de una familia de clase baja o de clase media baja como mucho. Pero luego mi amigo descubrió que los padres de ella eran altos funcionarios en una ciudad y ahí se dieron cuenta de que había un muro infranqueable. En China generalmente se espera que los hombres tengan más estudios y ganen más dinero que sus novias. Por ejemplo, yo antes de conocer a Javi tuve un novio que ganaba bastante dinero, bastante más que Javi, pero no tenía tantos estudios como yo. Y esto a él le molestaba mucho, así que al final me dejó. Eso es, entonces aparecí yo, que ya sabéis que soy vasco y por allí no ligamos demasiado, no sé ni cómo nos reproducimos, y dije, esta es la mía. Porque una de las ventajas, por así decirlo, que tenemos los occidentales en este aspecto es que no le damos tanta importancia a que las mujeres tengan un nivel educativo superior al nuestro. De hecho, yo creo que una de las razones por las que Lele y yo congeniamos y por las que fuimos bastante compatibles desde el comienzo es porque cuando nos conocimos ambos éramos estudiantes de universidad viviendo en unas condiciones bastante lamentables. Los dos vivíamos en dormitorios que dejaban mucho que desear en cuanto a infraestructura e higiene. Es más, yo creo que si muchos vieseis las condiciones en las que vivíamos Lele y yo, entonces saldríais corriendo. Pero en China hay un ideal romántico muy importante que consiste en que una pareja luche por mejorar su nivel de vida. Sí, yo creo que pese a todos los problemas que podemos tener, nosotros más o menos encajamos en ese ideal de empezar con más bien poco y de ir construyendo un mayor nivel de bienestar codo con codo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la convivencia, que nos lo habéis pedido mucho. Sí, en nuestro caso, y como ya explicamos en otra ocasión, nos pusimos a vivir juntos sin que la madre de Lele lo supiese. Y esto en principio en China no es lo ideal, aunque cada vez más parejas viven juntas antes de casarse. Nosotros dimos el paso 4 o 5 meses después de conocernos, y como convivir en el dormitorio de estudiantes era prácticamente imposible, lo que hicimos fue alquilar un apartamento. De aquella primera etapa yo recuerdo sobre todo la ilusión de eso, de empezar a construir un hogar juntos, pero con la tensión de que los padres de Lele, que están divorciados, no sabían nada y de que su madre les seguía organizando citas a
a ciegas a ella. Ya os explicamos que esto de las citas a ciegas organizadas por los padres, por parientes o por amigos es todavía muy habitual en China. Y aunque como sociólogo todo aquello me parecía súper interesante, como novio no me hacía demasiada gracia. Al principio, cada vez que yo iba a visitar a mi madre, Javi y yo solíamos tener problemas. Y no solo por el asunto de las citas a ciegas, sino también porque durante el primer año Lele fue sugiriendo a sus padres y familiares la posibilidad de un novio extranjero y su reacción era bastante negativa. Así que cada vez que Lele iba a su pueblo de visita y volvía, se nos añadían nuevos problemas a las tensiones que ya teníamos en el día a día. ¿Y qué tensiones son esas? Pues muchas veces se trata de cosas pequeñitas, pero bastante importantes, que tienen que ver con la administración o las tareas del hogar. Algo que también es muy habitual en todo el mundo. Uno de los principales problemas de los matrimonios viene por eso, por cómo repartir el trabajo de la casa y cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cuando empezamos a vivir juntos, Lele notó que yo estaba bastante obsesionado con la limpieza. Porque es verdad que, por ejemplo, en mi casa y donde vivo yo, perdemos mucho tiempo con ese aspecto de la vida diaria. Pero en casa de Lele y también en muchos hogares de la China rural no se da tanta importancia a la limpieza. De hecho, yo no sabía cómo limpiar las diferentes partes de la casa. Esto me lo enseñó Javi. Pero lo que ha ocurrido con el tiempo es que yo me he vuelto más flexible con la suciedad. A ver, no es que vivamos entre la mierda, pero ya no me molesta tanto. Y ya no me obsesiono tanto con que estén todos los rincones relucientes. Por otra parte, aunque la que cocina en casa suele ser Lele, tenemos la ventaja de que en la universidad en la que vivimos tienen una cantina con menús muy económicos. Algo que es bastante común en muchas empresas chinas y que yo creo que ahorra muchos quebraderos de cabeza a las parejas a la hora de decidir quién es el que va a cocinar, quién es el que va a fregar los platos, etcétera, etcétera. Por lo demás, en cuanto a las diferencias culturales en el día a día, a mí al principio había una que me llamaba bastante la atención y que tiene que ver con la manera en que los chinos entienden la intimidad. Y es que prácticamente desde que empezamos a salir juntos, Lele entraba al baño cuando yo lo estaba usando sin ningún miedo, como Pedro por su casa. Y lo que es peor, enseguida me empezó a hacer preguntas sobre cómo cagaba que me dejaban totalmente desconcertado. Pero bueno, esto no sé si es muy general. A lo mejor es cosa mía. A ver, yo tampoco quiero generalizar y no quiero que penséis que si os vais a echar novia o novio de China, os van a estar todo el día preguntando cómo es vuestra mierda. Pero la verdad es que en este país hay mucha gente que vive este aspecto de la vida diaria con mucha naturalidad. Por ejemplo, ayer mismo estábamos en este pueblo grabando tomas para este vídeo y nos encontramos con un señor jubilado muy majo que nos dijo que tenía familia trabajando en España. Pero fue una situación muy graciosa porque el tío estaba explicándonoslo de esta manera. Sí, yo tengo un primo que está en España trabajando y creo que les va muy bien porque tienen un restaurante que... O sea, se estaba rajando continuamente, echándose pedos todo el rato mientras nos soltaba el rollo. Y Lele más o menos aguantó, pero yo estuve a punto de explotar en carcajadas. Pero bueno, esta es una curiosidad graciosa, totalmente inofensiva, y yo creo que en nuestro caso las diferencias culturales tampoco nos han causado grandes problemas. Pero lo que yo creo que sí puede ser negativo es quejarte a tu pareja de las diferencias culturales o sociales entre China y tu país de origen. Por ejemplo, yo al principio tuve una fase que estaba emocionadísimo y súper contento con todo. Pero el segundo año pasé a la etapa de rechazo total. Y creo que en algunos momentos Lele llegó a estar bastante cansada de mi actitud. Sí, yo le decía, si no te gusta, vete de China. Bueno, todo esto está muy bien, pero a ver, ¿cómo conseguimos que la familia de Lele aceptase nuestra relación? Bueno, pues este fue un proceso muy lento y duro que muchas parejas no superan y que en nuestro caso también estuvo a punto de costarnos nuestra relación. El principal problema de mi madre es que ella no se fiaba de los extranjeros. Claro, para muchos padres en China lo ideal es que sus hijos se casen con alguien que ya conocen y en quien confían. Así que es muy natural que sientan reparos ante la idea de casarse con un extranjero. Y además hay que tener en cuenta que en China la mayoría de la gente de la generación de Lele son hijos únicos. Y a sus padres les da mucho miedo la idea de que se vayan a vivir a otros países y les dejen solos en China. La primera prueba para Javi fue demostrar
demostrar que podía cuidar de una familia. Sí, y para ello tuve que superar varias rondas de lo que denomino el cuestionario de los suegros, o en este caso, el cuestionario de la suegra, en el que el aspirante a marido tiene que responder toda una serie de preguntas de carácter socioeconómico como si se tratase de un cuestionario de la oficina de estadística. No, es broma. Bueno, no del todo. En mi caso, la madre de Lele me preguntó en varias ocasiones cuánto dinero ganaba y cuánto esperaba ganar en el futuro. Y sé que muchas personas desprecian este tipo de preocupaciones porque piensan que es algo muy materialista. Pero en realidad es una cuestión importantísima para garantizar el bienestar y la continuidad de una familia, que es lo que define el sentido de la vida para muchos en este país. Entonces, una vez que la madre de Lele vio que yo no era un holgazán, que no era un cara dura y que no me disgustaba del todo trabajar, comenzó a verme como un yerno en potencia, pero con muchas reservas todavía, ¿eh? Pero lo que realmente hizo que me ganase su corazón y que ahora prácticamente me trate como a un hijo es mi intención de quedarme en este país. Porque para ella eso supone librarse del temor de envejecer o morir sola, algo que simplemente aterroriza a muchas personas de su generación. Pero eso no quiere decir que mi madre esté totalmente satisfecha, porque ahora toca tener hijos. Sí, en China los matrimonios y sobre todo las mujeres sufren una enorme presión para procrear. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando con una señora de este pueblo, nos preguntó si éramos marido y mujer y luego también a Lele le preguntaron por su edad. Ella dijo, tengo 31 y entonces la señora reaccionó en plan, ¿y todavía no tienes hijos? ¿Pero cómo puede ser que no los tengas todavía, por favor? Y yo pensando, ¿pero cómo puede ser que esta señora en un minuto se haya atrevido a presionarme más que mi madre en toda mi vida? Ahora bien, por mi limitadísima experiencia en este ámbito, yo diría que en China, si el marido no se pone demasiado pesado con el tema, es posible que la mujer también se relaje en este aspecto. ¿A que sí, Lele? Más o menos. De hecho, el interés por tener hijos está bajando muchísimo en este país. Yo a mis estudiantes de español en más de una ocasión les he propuesto este tema de debate y cuando le digo a un grupo que tiene que defender la idea de tener hijos, siempre se me quejan porque quieren defender la idea contraria, que es mucho más popular entre los jóvenes. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener hijos? Pues no lo sé, la verdad es que ahora sí que nos lo hemos empezado a plantear. Porque hasta ahora nuestras condiciones eran bastante complicadas. Por ejemplo, la mayoría de los extranjeros tenemos que renovar nuestro permiso de residencia cada año. Y en muchos casos, como por ejemplo el mío, las empresas cuando te contratan no te dan perspectivas para más de un año. Entonces esto complica mucho la posibilidad de hacer planes. Y algunos diréis, pero Javierto, tú estás casado con Lele, ¿puedes solicitar la visa de matrimonio? Sí, sí la puedo solicitar, pero con esa visa no puedo trabajar legalmente. Y yo creo que esta es una situación que el gobierno chino debería cambiar con el tiempo, porque es algo que nos dificulta mucho la vida a los que vivimos en este país y que, por ejemplo, no afectaría del mismo modo a Lele cuando, como esposa mía, solicitara trabajo en España. Algunos también habéis preguntado qué nacionalidad tendría nuestro hijo y la respuesta es que seguramente sería chino. Claro, como en principio no tenemos planes de volver a España, al nacer en este país tendría la nacionalidad china. Claro, también podría ocurrir que más tarde él o ella viajase a España y al ser hijo o hija mío podrían reclamar la nacionalidad española. Y como muchos sabréis, eso implicaría perder la nacionalidad china, porque China no reconoce la doble nacionalidad. De todos modos, en nuestro entorno a la mayoría de la gente no le importa tanto este aspecto de la nacionalidad, sino el propio aspecto que tendría nuestro hijo o hija, porque es una cosa que les fascina. Yo creo que entre los familiares de Lele hay unos cuantos que han pasado ratos bastante divertidos imaginando qué tipo de cara tendrán nuestros hijos, cómo serán sus ojos, si tendrán mucho vello corporal como Javierto, etcétera, etcétera. Y la verdad es que aunque puede sonar divertido, también es una forma de presión. Y cuando la gente se hace tantas expectativas, a mí a veces también me entra un poco de miedo de que luego se las chafemos, ¿no? De que a lo mejor nos salga un hijo o hija demasiado parecido a mí y se asusten y lo rechacen. No.
Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal experimental. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, muchas veces Lele y yo nos olvidamos totalmente de que somos dos personas nacidas tan lejos el uno del otro. Es decir, al final llega un momento en el que obvias las diferencias culturales de la otra persona y la ves simplemente como tu esposo o tu esposa. Esta forma de familiarización es muy natural y yo creo que también tiene que ver con la forma en que nuestras vidas se vuelven rutinarias. Pero de vez en cuando todavía, sobre todo cuando nos juntamos para lavarnos los dientes frente al espejo, ocurre que de pronto nos miramos el uno al otro en el reflejo y nos quedamos como pensando, pero fíjate qué diferentes somos. Esta forma de hacerte consciente de las diferencias de la otra persona y de cómo la otra persona te ve a ti y de cómo ve tu mundo es súper enriquecedora. Muchas veces también estas cosas las redescubrimos, por así decirlo, cuando nos ponemos a hacer estos vídeos y cuando nos planteamos hablar de cosas que sabes que están ahí pero que nunca te has planteado seriamente. Pero tenemos que reconocer que durante un tiempo hacer estos vídeos también nos causó más que un quebradero de cabeza como pareja. Porque aunque todo esto parezca muy sencillo, exige muchísimo trabajo. Y cuando mezclas el trabajo con la vida sentimental, normalmente acaba bastante mal. Pero bueno, de todo eso ya os hablaremos en otro vídeo si es que os interesa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!